Qué lindos momentos pasamos en la presencia de nuestro Señor. Amén. Bueno, algunos sí y otros no. El frío parece que nos hace más, pero qué valiente que son, qué bárbaro. Con este tremendo frío, adorando a nuestro Señor. Hace un par de semanas atrás estaba en una clase y surgió un temita con el pasaje que estamos viendo y sobre todo por unas situaciones que había ahí que se estaba viviendo por lo que el país estaba pasando con este chiquito Loan y todo esto. Y estábamos mirando el libro de Romanos y hablaba sobre la justicia, ¿no? El hecho de justicia. Me llamó la atención esto. Bueno, después desarrollamos el tema para lo que la carta apuntaba, pero me quedó ahí picando el tema de la justicia y me pregunté, ¿qué es la justicia? Quizás ustedes no, pero ¿qué es la justicia? Y sobre todo, ¿qué es la justicia para algunos y para otros? Entonces me puse a mirar un poquito ahí, indagar. Y cuando uno se pone a indagar, lo primero que va es a San Google y pone una palabrita y le salta disparadores por todos lados. No, es interesante esto de la tecnología que nos envuelve. Y empezó a saltar un montón de lo que es la justicia social, la justicia individual, la justicia natural, bueno, todo esto. Entonces, como nosotros somos creyentes, digo, ¿qué es la justicia en la palabra de Dios? ¿Qué significa la justicia en la palabra de Dios? Bueno, entonces, la palabra justicia en lo que es el Antiguo Testamento se conoce por la palabra Sedec, que de ahí se tradujo a la Septuaginta o la versión griega y que aparece la justicia y sobre todo en el libro de Romanos, que es donde estamos mirando en esa oportunidad, la palabra griega diakoisoiné, que hace mención a el hecho de la virtud que puede llegar a tener una persona o una posición recta en algo, en determinados aspectos, y miré en la parte latina la palabra justicia en la parte latina, que es donde salta nuestro derecho, o sale nuestro derecho, es justitia, hace mención a lo que es ius, que es el derecho, y ahí el derecho se divide para nuestro lugar para diferentes aspectos. Y algunos decían, es un principio moral que lleva a hacer el bien a alguien, ¿no? Otros mencionaban, es el valor que toma un grupo de personas con determinadas acciones. O el hecho en lo que es la justicia en cuanto a cumplir reglas o normas establecidas por un país o una sociedad. ¿No? Todo esto tiene que ver con lo que es la parte de la justicia. Y ahí estamos mirando en Romanos capítulo 10, versículo 5, que dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia, que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Y acá nos menciona dos justicias. La justicia que es por la ley de Moisés y la justicia que es por la fe, ¿no? Tenemos como creyente estas dos justicias. Interesante Pablo, cuando nos va a desarrollar o nos va a explicar el tema de la justicia. Él va a tomar el tema de la justicia y va a decir la justicia que es por la ley mencionada o escrita o desarrollada por Moisés
dice así: el que cumpla vivirá por ella. Eso está en el libro de Levítico, ¿no? No es que Pablo sacó y dijo de la galera, esto es lo que yo digo, sino que algo interesante que hace Pablo para enseñarnos o para que entendamos lo que es la justicia. Y para explicarnos el tema de la justicia, lo que va a hacer Pablo es utilizar el mismo Antiguo Testamento, que era la ley, el mismo Antiguo Testamento, para explicarnos o hacernos entender que de ahí va a salir la misma justicia de la fe. Esta justicia en la cual nosotros ahora estamos andando y estamos transitando. ¿Y qué es lo que va a mencionar? Le continúo leyendo lo que dice el pasaje, es Romanos capítulo 10, desde el versículo 5 hasta el versículo 13, si lo quieren anotar, mencionar ahí. El versículo 6 dice, pero la justicia que por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Para explicarnos el tema de la justicia, que es toda esta sección de la carta a los romanos, va a utilizar el Antiguo Testamento y nos va a llevar primero a mencionar de dónde sacó el versículo 5, que nos mencionaba que la ley que escribió Moisés dice, el que cumpla esto vivirá. Esto lo saca del libro de Levítico, capítulo 18, versículo 5, que dice, por tanto, guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ello. Los pasajes 6 que leímos de encontrar la ley, que la ley estaba cerca, o la escritura o la palabra estaba cerca, lo va a sacar de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 11 al 14, que dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es mandamiento difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá? Y nos los hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. El versículo 11 que menciona pues la Escritura, dice, así todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 11 está sacado de Isaías, capítulo 28, versículo 16, que dice, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere en él no se apresure. Y el último pasaje que leímos, que nos menciona, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, está sacado del libro de Joel, capítulo 2, versículo 32, que dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente el cual habrá llamado, ¿no? Fíjense cómo el apóstol Pablo tomó el Antiguo Testamento para mostrarnos esta justicia que es por la fe. ¿Y qué es lo que va a hacer? Le va a dar la correcta interpretación, ¿no? Esta interpretación que a veces nos cuesta entender y que muchas veces algunos
piensan, pero el Antiguo Testamento tiene un montón de leyes y me estructura, me encasilla. El Nuevo Testamento es muy libre. ¿Y cuál es lo ideal? ¿Cuál es lo recto? Bueno, en realidad el Antiguo Testamento nos lleva a conocer a Cristo. Y eso es lo que Pablo está intentando mostrar en lo que es la justicia. La justicia, esta justicia que ya no es por medio de decretos ni leyes, esta justicia que es la justicia de Dios, por medio de la persona de Jesucristo, que es por fe, es la que Pablo quiere encaminarnos y quiere que nosotros entendamos el fin de esto. Para aclararnos, ¿no? Le vuelvo a leer el versículo 6, dice, porque la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Y ahí hace la aclaración, ¿no? Tiene un paréntesis y ahí hace una aclaración. La aclaración es, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, y vuelve a hacer la aclaración, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Y va a utilizar la palabra ley, mandamiento, escritos, normas, y lo va a cambiar por la persona de Cristo. Y Cristo es el que ahora nos encamina. Algunos dicen, entonces en la gracia no tengo que cumplir nada. No, en la gracia cumplimos más todavía. Porque Cristo no decía, no, yo no vine a no cumplir al contrario, yo vine a cumplir. Y cuando le decían, bueno, pero la ley dice no matarás, él dice, bueno, yo te iba a enseñar algo más todavía. Lo que yo te enseño es que si vos menospreciás a una persona, ya lo estás matando. Esa es la ley de la fe, la ley que nos encamina, ¿no? Ahora, esto es el pasaje y cómo Pablo nos lleva para entender la fe. Yo quiero sacarlo un poquito de ahí, ¿no? Ir un poquito más a lo que el pasaje está diciendo y tomar de este pasaje 3 aspectos que la ley o la justicia, mejor dicho, que la justicia por la fe nos lleva a accionar, a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a hacer? Hay 3 partes bien marcadas en el pasaje. La primera parte la encontramos en el versículo 5, que dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Y está hablando de normas. En este primer aspecto quiero mencionar, la justicia por la fe nos lleva a no estructurarnos en normas. ¿Qué es esto de no estructurarnos en normas? Vivimos en medio de una sociedad, por ende venimos a la iglesia. En la sociedad tenemos normas que nos encasillan, nos meten, y esas normas que nos meten no es que están mal, están bien. Porque sin esas normas, la sociedad sería ¿no? ¿Me entienden? ¿No? Si voy a cruzar el semáforo, o mejor dicho, si voy a cruzar Pasco y no está el semáforo, ¿qué pasa? ¿No? El semáforo son normas. Si voy a cruzar un lugar donde hay un montón de tránsito y no hay algo que me diga, podés pasar vos y la otra, vos tenés que parar, esos son normas, ¿sí? Normas. Venimos a la iglesia, esto es normas sociales. Venimos a la iglesia y, yo vine de una iglesia donde, por supuesto, esto que le voy a decir queda acá entre nosotros, ¿no? Queda entre nosotros. Yo vine de una iglesia donde la iglesia era una iglesia, claro, yo me convertí ahí, no vi otra cosa. Para mí eso era los evangélicos, ¿no? Los evangélicos, entré en la iglesia y era la primera iglesia que entraba, Dios había hecho milagros y yo entré y me metí en la iglesia y para mí eso, la iglesia que yo entré era la iglesia y esa iglesia,
claro, después que salí de la iglesia, no que me fui de la iglesia, sino que fui a otros lugares, me di cuenta de que había algunas formas. Por ejemplo, a ver, en la plataforma, los únicos que podían estar en la plataforma era el que tocaba el teclado, era una chica que tocaba, una joven que tocaba el teclado. En la otra punta estaba el que tocaba el acordeón y en el medio estaba el que tocaba la guitarra criolla. No, criolla, cuidado, criolla. Entonces, cuando yo entré a la iglesia, le digo al pastor, mi pastor era un pastor que tenía mucha autoridad a nivel nacional encima, ¿no? Le digo al pastor, para mí era mi pastor, así que para mí no era. Entonces voy y le digo al pastor, le digo, ¿por qué no ponen arriba una batería, ¿no? Como está, una batería. Y el pastor me dice, Ángel, eso es del mundo. Digo, ¿por qué no ponen una guitarra eléctrica? Ángel, eso es del mundo. Entonces, está mal, digo, debe ser que esto está mal. Si el pastor lo dice, ¿no? Palabra santa, el pastor dice. Entonces me callé la boca, no dije nada. Resulta que esto ocurrió en la década del 80, específicamente en el año 84, comenzó todo un mover que muchos de ustedes quizás, los más viejitos, ¿no? Experimentaron. Empezó todo un mover y allá por la zona donde yo vivía, ese mover fue bastante fuerte, donde apareció un evangelista y este evangelista conmocionó todo el lugar. Nosotros, para ese momento, éramos una iglesia que se consideraba una iglesia grande, que tendríamos más o menos unas 300, 400 personas y era una iglesia, para ese momento era una iglesia grande, ¿no? 400. Y cuando vino este evangelista, conmocionó todo el lugar. De tal manera que nosotros, de ser 400, pasamos a ser 800, ¿no? O sea, fíjense cómo. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que sucedió? De una semana para la siguiente, lo que era pecado, lo que estaba mal, porque eso no, eso es del mundo, paso a ver arriba de la plataforma una batería. Paso a ver arriba de la plataforma una guitarra eléctrica. Y cuando comenzaron todos, bajos, ¿cómo va a haber bajos cómo va a haber guitarra eléctrica? Entonces voy al pastor, por supuesto, porque él es el que él es el que sabe todo, ¿no? Voy al pastor y le digo, pastor, ¿por qué ponemos esto? ¿Por qué ponemos esto acá? Y me dice, Ángel, hay que estar dispuesto al cambio. Todo lo que estaba estructurado en mi mente, y a veces nosotros venimos acá a la iglesia y algunos vienen con ciertas estructuras de otra iglesia y vienen acá y nosotros tenemos también nuestras estructuras, ¿no? No digo que no, cada iglesia tiene sus leyes, su forma, cómo se mueven, cómo se manejan, que está bien, no está mal. Jesús nos enseñó a que cuando el Espíritu Santo viene, ojo, no hay que romper nada, pero cuando el Espíritu Santo viene, a veces nos saca de nuestras estructuras, de nuestra forma, de nuestro modelo, de nuestro... Jesús, algo interesante, Jesús, él, por ejemplo, él tenía que sanar o tenía que predicar en la sinagoga y jamás predicó en la sinagoga. Solo una vez que lo invitaron, él iba a la sinagoga y lo invitaron y él ahí abrió los rollos y habló, bueno, esto es lo que se cumple, pero jamás había predicado. Predicaba afuera de la sinagoga, sanaba afuera de la sinagoga, se juntaba con las personas que eran consideradas pecadoras. Iba con ellos, se juntaba con aquellos publicanos,
se juntaban con las rameras, se juntaban. ¿Cómo puede ser que un judío, un religioso, haga esto? Todas las normas sacerdotales las rompió. No hizo nada. ¿Qué nos enseña? Nos enseña, y algo interesante lo que Jesús dice y lo que él menciona en Juan, menciona las cosas que yo hago, ustedes las pueden hacer mayores. O sea que si Él permitió, ¿no? Permitió que las normas no lo encasillen, sin dejar de no ofendió a ninguna persona. Los que se escandalizaban eran los judíos, pero Él se acercaba a la gente, le hablaba a la gente, charlaba con la gente, adoraba a Dios y tenía una relación estrecha con Él. Si Él hizo esto, ¿por qué nosotros no? Dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos. El hecho de cambiar la mentalidad, la metamorfosis, transformarnos a algo diferente. Yo diría un adorador a Dios. ¿Cuántos quieren ser adoradores de Dios? Pero algo interesante, no adorás acá solamente levantando tus manos. Adorás a Dios cuando vas en el colectivo, te empuja, se pone uno, levanta el brazo, ¿no? Se te pone otro, o va con las mochilas que la tienen en el pecho, la mochila así, una mochila, parece que están embarazados, así con la mochila y se meten y estás ahí en un costadito y te empujan. Ahí estás adorando a Dios. ¿De qué manera? Hablarles, predicarles, decirles lo que Dios puede hacer. Permitir que el Espíritu de Dios se mueva. No solamente acá en la iglesia, sino donde el Señor nos lleve. Entonces, el primer aspecto que tenemos que tener presente es el hecho de que la justicia por la fe nos va a llevar a romper formatos que estamos nosotros metidos. Bueno, la justicia que es por la fe nos va a llevar a romper estos formatos. La justicia que es por la fe también nos va a llevar a creer y crecer. Fíjense lo que dice Romanos 10, versículo 8, segunda parte, hasta el versículo 11. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El hecho de creer, en primer aspecto, creer. Tenemos que creer la palabra de Dios. Tenemos que creer, en primer lugar, fíjense lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es palabra de Dios. No juzgar, bueno, esto no me gusta, así que voy a pasar a otra página. Esta, no sé si me convence, así que paso a otra página. Esta sí me gusta, esta tiene una palabra que es para mí, que es palabra de Dios. No, toda escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la persona de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Quiero crecer, quiero creerle a la palabra de Dios, primero tengo que leer la palabra de Dios. Primero tengo que leer la palabra de Dios. Si yo no leo la palabra de Dios, ¿cómo voy a crecer en fe? ¿Cómo voy a aceptar? A veces queremos tener una fe que mueve montaña, pero tenemos la fe de Palito Ortega.
¿no? Prefiero tener la fe de la palabra de Dios, donde miro ejemplos de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Miro un Josué, ¿no? Un Josué que le dijo al sol detente sin tener conocimiento le dijo al sol detente y a la luna, y la cuestión que para él se paró el sol y se paró la luna. Para él se paró. No fue el que se paró el sol y se paró la luna. Lo que Dios hizo es, interesante lo que dice el texto ahí. Dios le hizo caso a la voz de un hombre. ¿Qué fue lo que hizo? Seguramente Dios agarró la tierra y le dijo, bueno, lo que voy a hacer es parar la rotación de la tierra. La cuestión es que fue el día más largo de toda la historia. ¿Puede Dios hacer eso? Y bueno, si no, fíjese lo que pasó con Abraham. Dios le dijo a Abraham, Abraham, ¿hay algo imposible para mí? Entonces, ¿querés tener fe? Léete la palabra de Dios. Léete la palabra de Dios. Escudriñá la palabra de Dios. También tenemos que crecer en la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por las estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crecer en la palabra. Ahora, algo interesante, ¿no? Hace un tiempito atrás tenía unas plantitas de naranja que la había comprado hace como no sé cuántos años atrás. Eran unas plantitas chiquititas así. Las planté y dije, qué bueno, voy a tener naranja. Pasaron 5 o 7 años. Todos los años la miraba, naranja, ¿y cuándo va a salir? Al año siguiente iba creciendo la plantita, ¿no? Iba creciendo. Ahora es algo ya. Y cuando este año la voy a ver, miro la plantita repleta de naranjas. Para esto pasó como 7 años. ¡Wow! Para dar sus primeros frutos. ¿Queremos crecer? Es necesario pasar tiempo. ¿Tiempo con qué? El tiempo va pasando y nos vamos volviendo viejos. El tiempo pasa. ¿Pero con qué tengo que pasar tiempo? Con la palabra de Dios. Escudriñar la palabra de Dios, meternos en la palabra de Dios. Ver que la palabra de Dios tenga un efecto en nuestras vidas, ver que la palabra de Dios obre en nuestros corazones. Y por último, la justicia por la fe nos lleva a predicar. Fíjense lo que dice los versículos 12 al 13, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y hace mención que no hay diferencia entre judíos y griegos. En realidad está hablando de dos grupos completamente diferentes. Para los judíos, los griegos, los gentiles, eran peor que los perros. No se juntaban. Es más, si usted lee en Hechos capítulo 10, hay un acontecimiento que es bastante fuerte. Pedro, el creyente Pedro, entra a la casa de un gentil, entra a la casa de un griego, de un gentil, entra a la casa y cuando entra a la casa, lo primero que va a decir es, ustedes, estaba un montón de gente, había como 200 personas ahí, y le dice a ellos, ¿no? Lo primero que le dice, ustedes, ¿saben qué indigno es para mí estar con ustedes acá? A mí si viene, no sé quién, que venga, ¿no? Fulano de tal y dice, ¿sabe que para mí estar con ustedes es indigno, es lo peor? Y le digo, ¿por qué no te vas a tu? ¿Por qué no te vas? ¿Qué venís? No te necesitamos. ¿No? Eso es lo que le vamos. Ahora, la gente estaba tan ansiosa de Dios que no lo...
ignoramos lo que decís, Pedro. ¿Qué tenés de Dios? ¿Qué tenés de Dios? Y ahí Pedro comenzó a predicarle. Eso para que vean la diferencia que había entre judíos y griegos. Ahora, lo que nos dice el texto es, hoy día, no hay diferencia entre judíos y griegos. ¿Y quién serían los judíos y los griegos? Y yo pondría los creyentes y el resto. ¿Cuántas diferencias ponemos? Por ejemplo, quizás esto no te ocurrió, quizás sí, ¿no? Quizás que viene alguien y te dice, muy gentilmente, me das lo que tenés. ¿Me das lo que tenés? Y muy gentilmente nosotros tenemos que poner la mano en el bolsillo y meter, ¿no? Muy gentilmente todo esto. Porque a veces si no lo haces gentil, bueno. Ahora, ¿qué tengo que hacer con él que me apuntó con un arma, que hasta me pudo pegar un tiro? ¿Qué tengo que hacer con él? En ese momento voy a ser el apóstol Juan. ¿Qué hizo el apóstol Juan? Le dijo a Jesús, Señor, le dijo a Jesús, Señor, ¿querés que haga descender fuego por estos samaritanos incircuncisos que no nos quieren dar nada? Yo diría lo mismo, Señor, ¿querés que haga descender fuego por ese incircunciso que me sacó a...? Pero ¿qué me dice la Biblia? Me dice, el judío y el griego son iguales. ¿Por qué no orás por él? ¿Por qué no pedí que lo bendiga? No que le caiga fuego, ¿no? Que lo bendiga, Señor, bendecilo. Pero me acaba de robar, me acaba de sacar, me golpeó, me pegó, me lastimó, bendecilo. ¿Qué más? ¿Qué decir de tener un jefe que es, ¿no? El diablo y el jefe es igual. Lo miramos a los dos ahí y ¿qué voy a orar? ¿Por el diablo? No. Orar por tu jefe. Orar por las personas que... El judío y el griego. ¿Qué decir de entre creyentes, no? Aquel que me hace algo y aquel que no me hace nada. O entre religiones, católicos y... Acá nos dice, tanto los judíos como los griegos, delante de Dios, son iguales. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que me lleva a la justicia por la fe es a predicarles. Tenemos que predicar. Así que te desafío a lo que la justicia por la fe te lleva. En primer lugar, a romper estructuras, tu forma. Segundo lugar, a creerle a la palabra de Dios y a crecer en la palabra de Dios. En tercer lugar, a predicar la palabra de Dios. ¿Qué tal si te pones de pie junto conmigo y adoramos a este Señor por unos instantes y permitimos que el Espíritu de Dios nos llene, que la presencia de Él nos haga comprender sus planes y sus propósitos durante todo este tiempo? Señor, te amamos, Señor. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu intervención. Señor, si hay estructuras, formas nuestras que pueden afectar a otras personas, ayúdanos a romperlas. Si tu Espíritu Santo quiere hablarnos de maneras diferentes, Señor, estamos abiertos. Obrá como querés, Señor. Este lugar es tu lugar. Esta iglesia es tu iglesia. Y te lo hemos dicho y te lo volvemos a decir. No solamente la iglesia, nuestros corazones son tuyos. Cuando quieras romper estructura, rompelo, Señor. Ayúdanos a creerte, a leer tu palabra y creer lo que tu palabra nos dice. Ayúdanos a afirmarnos en tu palabra, a crecer en tu palabra, para que ninguna doctrina nos dé vuelta, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos encamine, nos enseñe y nos corrija. Y, Señor, ayúdanos a predicar tu palabra en los lugares donde nos encontramos. Espíritu de Dios, gracias por este tiempo. Bendecí cada una de nuestras vidas. Bendecí a cada uno de mis hermanos. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Nos vemos el día de mañana.